El comedor olía a pollo asado y pan recién horneado, un aroma que siempre había hecho de las cenas familiares un momento para atesorar. Me senté a la cabecera de la mesa contemplando cómo la suave luz del atardecer, en San Miguel de Allende, se deslizaba por los pisos de madera que yo misma había restaurado con tanto cariño. Los platos tintineaban, las risas llenaban los huecos de la conversación, y por un instante me permití relajarme, pensando que sería una cena como cualquier otra. Ese espejismo se rompió en un segundo. Tienes 2 días para sacar tus cosas. La voz de Emiliano atravesó el aire afilada como cuchillo, cada palabra cayendo con la fuerza de un martillazo. Se recostó en su silla con los brazos cruzados y el pecho inflado de arrogancia, como si el mundo entero le debiera algo. A sus 33 años se suponía que era un hombre hecho y derecho, pero ahí estaba blandiendo su actitud de superioridad, como si fuera un arma. Me quedé helada con el tenedor a medio camino, el corazón latiéndome con fuerza. Mi mente corría buscando alguna lógica que explicara lo que acababa de escuchar. Durante décadas había construido esta casa, la había cuidado, había luchado por mantenerla en pie, a pesar de las dificultades económicas y las noches largas de trabajo. Cada capa de pintura, cada tabla del piso reparada, cada mueble elegido con cuidado para equilibrar comodidad y elegancia. Todo lo había hecho yo, y ahora era como si esos años se hubieran esfumado en un instante, descartados por la persona que más respeto me debía. Bajé el tenedor con calma, dejándolo descansar sobre el plató. Mi serenidad era intencional. No le daría a Emiliano el gusto de verme desmoronarme. Por dentro una tormenta rugía. Rabia, incredulidad y una punzada de traición se mezclaban en un filo que sentía recorrer mi espalda. Miré a Salvador, mi esposo, cuyos ojos se desviaron al suelo, y por un segundo sentí el conocido pinchazo de la decepción. Siempre había sido así, dudando en momentos como este, sin atreverse a enfrentar a nuestro hijo directamente. «Perdón», pregunté con la voz controlada, casi suave, aunque cada sílaba llevaba el peso de años de frustración contenida. Emiliano no se inmutó, no lo necesitaba. Su confianza estaba respaldada por la lealtad ciega que mi esposo, y por un momento, mi propia familia siempre le habían dado. Esperaba que yo entrara en pánico, que suplicara que me retirara en silencio a las sombras de la vida que con tanto esfuerzo había construido. Me levanté de la silla lentamente, dejando que la autoridad silenciosa de mi presencia llenara la habitación. Las paredes pintadas de un suave tono salvia que había elegido para calmar la vista parecían reflejar la firmeza en la voz de Emiliano. Asentí una vez, reconociéndolo sin ceder. No había rabia en mi rostro, solo una calma que escondía la furia interior. Pensaban que me habían acorralado, que me habían subestimado, y ese fue su primer error. Caminé hacia el aparador para servirme un vaso de agua, mi mente ya girando con posibilidades. Con cada paso catalogaba en silencio los años de trabajo y dedicación invertidos en esta casa. Cada tabla que lijé, cada cortina que colgué, cada llamada nocturna al banco para cubrir pagos que mi familia no podía manejar. Todo me había llevado hasta este momento y me negaba a creer que terminaría con mi exclusión. Emiliano siguió hablando, delineando sus planes como si yo no estuviera ahí, pero no lo escuchaba. Mi atención estaba en mí misma, en la certeza tranquila de que este enfrentamiento era solo la chispa. Había superado tormentas antes, había resuelto problemas que nadie más podía enfrentar, y lo haría de nuevo. Esta casa era más que madera y piedra. Era el testimonio de una vida de cuidado y compromiso, y no la dejaría ir sin pelear. Cuando los platos se recogieron, la habitación aún vibraba de tensión,
pero yo había tomado una decisión en silencio. Jugaría su juego en mis términos y cuando llegara el momento, se arrepentirían de haberme subestimado. Dejé el vaso en la mesa y caminé hacia las escaleras, cada paso medido, mi mente ya trazando el siguiente movimiento en la estrategia para recuperar lo que era mío por derecho. A la mañana siguiente, la casa se sentiría diferente y yo estaría lista. Desperté temprano al día siguiente con la luz del sol colándose por las cortinas verde pálido que había elegido hace años para suavizar la luz de San Miguel de Allende. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, el silencio cargado con los ecos de la confrontación de anoche. Me senté a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de café y dejé que mi mente viajara por décadas de recuerdos atados a cada rincón de este hogar. Esta casa nunca fue perfecta. Cuando Salvador y yo la compramos, el tejado goteaba cada primavera, los pisos de madera crujían al caminar y las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz despegado que olía a humedad. Pero era nuestra, y yo había vertido cada gota de cariño, energía y determinación nocturna en hacerla habitable, cómoda y hermosa. Recordé cómo lijé cada tabla del piso yo misma con astillas clavándose en mis palmas, el olor a barniz llenando el aire, horas que se extendían hasta la madrugada, después de largos días de trabajo. Elegí los muebles con cuidado buscando un equilibrio entre estética y practicidad. El sofá de la sala sólido y tapizado en gris pizarra fue mi regalo personal, después de meses de arduas renovaciones. Pasé fines de semana instalando los gabinetes de la cocina que Salvador decía que eran demasiado caros, armando la mesa del comedor que encontré en una subasta local y restaurándola para que combinara con el tono cálido de los pisos. Incluso la lámpara del comedor fue seleccionada e instalada para darle al espacio calidez y elegancia. Discutí con contratistas, negocié con proveedores y trabajé noches largas para pagar cada mejora con mis propios ahorros poco a poco, hasta que la casa se sintió como un verdadero hogar. Hubo sacrificios, claro. Muchas noches las pasé en ferreterías en lugar de salir con amigos. A menudo me quedaba hasta tarde en el trabajo o tomaba proyectos extra canalizando esos ingresos adicionales a reparaciones, renovaciones y cuentas. Recordé cuando la vieja lavadora se descompuso, dejando montañas de ropa en cestas por días. Sin dudarlo, busqué un reemplazo, investigué los modelos más eficientes y lo llevé yo misma a la lavandería en una tarde lluviosa empapada así hasta los huesos, pero satisfecha, sabiendo que facilitaría la vida de todos. La casa se convirtió en más que una estructura. Cada rincón, cada accesorio, cada pincelada de pintura llevaba mi huella. Las paredes verde pálido de la sala, las alfombras cuidadosamente elegidas en la entrada, los mesones de la cocina que brillaban bajo las luces. Todo susurraba años de cuidado, reparaciones y protección de este espacio. Era un registro vivo de mi dedicación, una crónica de noches largas, decisiones difíciles y el trabajo constante y silencioso que convirtió esta casa en un hogar. Y aún así, a pesar de todo ese cuidado, a pesar del sudor, el dinero, las horas y el esfuerzo emocional, una sola confrontación había deshecho la comodidad que había construido. Las palabras de Emiliano, «Tienes 2 días para sacar tus cosas», parecían haber borrado décadas de esfuerzo en un instante. No eran solo muebles o paredes. Era cada acto de amor, cada noche en vela, cada pequeña victoria que había logrado para hacer este lugar seguro, funcional y cálido. Terminé mi café colocando la taza con cuidado y paseé la mirada por los espacios que había luchado por construir. La casa me envolvía en su abrazo silencioso, recordándome que era tan mía como yo la había moldeado con mis manos.
y aunque sentía el peso de la traición, oprimiéndome, también sentía la chispa de la determinación. Habían subestimado la importancia de todo lo que había hecho, y ahora me aseguraría de que entendieran cuán sólida era esa base. Me levanté de la mesa, mi mente ya enfocada en los primeros pasos para recuperar lo que había construido, y me dirigí al estudio donde papeles y planes me esperaban listos para la lucha que venía. Recorrí la casa metódicamente esa mañana, revisando las habitaciones y catalogando mentalmente las cosas en las que había vertido años de esfuerzo. Cada tabla del piso, cada cortina, cada mueble me recordaba el trabajo y el cariño que había invertido. Y aún así, la imagen de Emiliano arrogante y sin remordimientos en la cena de anoche se quedó en mi mente como una sombra que no podía sacudirme. No eran solo las palabras que había dicho, sino la forma en que la familia, sin darse cuenta, se había alineado con él, elogiándolo por logros que yo apenas había visto. Salvador, sentado en silencio, no lo desafió, solo ofreció un asentimiento vago como si validara el derecho de nuestro hijo. Incluso los vecinos que de vez en cuando pasaban por casa comentaban sobre los supuestos éxitos de Emiliano, su carrera, su vida en la ciudad, mientras apenas notaban los años que yo había dedicado a mantener el hogar en pie. Pensé en las innumerables veces que enfrenté emergencias sola, tejados con goteras, electrodomésticos rotos, cuentas acumulándose, contratistas que no cumplían. Las pocas veces que alguien reconoció mi esfuerzo fueron fugaces, rápidamente reemplazadas por atención hacia las ambiciones de Emiliano. Era como si mis décadas de trabajo fueran invisibles, como si el valor del sudor y el tiempo no contara en la jerarquía de su admiración. Al pasar por la cocina noté los nuevos mesones de granito que había ahorrado para comprar y elegir yo misma. Cada vez que pasaba las manos por ellos, recordaba los meses que pasé negociando, con proveedores trabajando horas extra para cubrir el costo y el orgullo que sentí cuando finalmente los instalaron. Emiliano nunca levantó un dedo por nada de eso, pero recibía elogios y atención solo por estar bajo el mismo tejado. Sentí la rabia creciendo, un calor silencioso y persistente que se enredaba en mi pecho. No era ruidosa ni explosiva, era constante y precisa, agudizando mi mente y enfocando mis pensamientos. Entendí los riesgos. Ahora no se trataba solo de la casa o de las posesiones materiales. Se trataba de reconocimiento, respeto y la validación de una vida de trabajo que habían dado por sentado. Los años de favoritismo se habían acumulado cada desaire, sumándose al anterior, creando un escenario en el que mis contribuciones habían sido minimizadas y borradas en favor de la presencia y los supuestos éxitos de Emiliano. Mi papel como cuidadora, diseñadora, solucionadora de problemas. Todo había sido descontado, ignorado y eclipsado por un hijo cuyo único logro real parecía ser encantar a la familia para que lo adorara. Y aún así no podía permitir que este desequilibrio dictara mis acciones por más tiempo. La rabia que sentía no era solo resentimiento, era combustible, una energía clara y dirigida que podía aprovechar para recuperar lo que era mío. No la desperdiciaría lamentando el pasado ni discutiendo la justicia de todo esto. La usaría estratégicamente con cuidado y deliberación, porque nada de lo que había construido durante décadas merecía ser socavado por ignorancia o arrogancia. Respiré hondo y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, sintiendo el peso de la responsabilidad y la claridad del propósito que traía. La casa era más que un edificio, y mi valor no estaba definido por la aprobación de Emiliano, ni por la admiración de nadie más. Era hora de convertir esa conciencia en acción, de moverme con determinación y preparar los primeros pasos para corregir todo. Con una resolución firme guiando mis movimientos,
Me dirigí al estudio lista para organizar la evidencia, los documentos y los planes que formarían la base de la lucha que se avecinaba. Me encerré en mi habitación cerrando la puerta con un clic suave, que resonó más de lo que debería. La casa estaba en calma con los ecos de la confrontación de anoche, resonando como un zumbido bajo en las paredes. Me senté en el borde de la cama y respiré, dejando que la conmoción inicial se desvaneciera en una claridad constante y ardiente. Este no era el momento de reaccionar con emociones. Era el momento de observar, catalogar y prepararme. Comencé a inventariar mentalmente las posesiones que más importaban, todo lo que había comprado e instalado o reparado con mis propias manos y recursos a lo largo de los años. El sofá gris pizarra de la sala sólido y cómodo, testimonio de noches largas investigando y ahorrando durante meses. La televisión de pantalla plana perfectamente montada en el centro de entretenimiento que yo misma había medido y armado. Las cortinas color crema que elegí para combinar con la lámpara del comedor, compradas tras largas deliberaciones y varios viajes a la tienda. Cada objeto representaba horas de trabajo, dinero y cuidado, y cada uno sería parte del plan que empezaba ya a tomar forma. Mientras repasaba la lista en mi mente, permití que una pequeña ola de rabia controlada surgiera. No una furia ciega, sino un filo enfocado que agudizaba mis pensamientos. Las palabras de Emiliano. Aún resonaban en mis oídos la arrogancia, en su tono, la suposición de que yo cedería en silencio. Me había juzgado mal. Había subestimado la acumulación de décadas de gestión cuidadosa, sacrificio y resolución. No le daría el gusto de una retirada pasiva. Abrí mi laptop y comencé a redactar notas anotando cada detalle que pudiera servir como prueba de propiedad y contribución, facturas, recibos, registros de trabajo, fechas de renovaciones, incluso fotos que tomé durante el proceso de remodelación. La hoja de cálculo creció rápidamente bajo mis dedos, transformando el peso emocional que llevaba en algo tangible, algo accionable. Cada entrada era un recordatorio de que esta casa era más que un edificio, era un registro de mi dedicación, y la defendería con precisión. La habitación estaba silenciosa, salvo por el suave zumbido de la computadora y el ocasional crujido de las tablas bajo mis pies. Recorrí con la mirada los muebles familiares, cada uno, un marcador de mi vida de trabajo, y sentí una oleada de determinación silenciosa. No estaba indefensa. Tenía recursos, conocimiento y aliados si decidía aprovecharlos. Y más que eso, tenía la claridad de propósito que solo llega cuando uno reconoce que la traición no puede borrar décadas de compromiso. Me recosté en la silla con las manos entrelazadas sobre mi regazo y dejé que el plan se cristalizara. Esto no era venganza. Era recuperación. Era afirmar el control sobre lo que había construido, proteger la vida que había creado y asegurarme de que aquellos que intentaron disminuirme entendieran el costo de sus suposiciones. Cuando finalmente me levanté de la silla, sentí la tensión en mis hombros aligerarse ligeramente, reemplazada por una preparación silenciosa. Había trabajo por hacer y lo abordaría metódicamente paso a paso, comenzando con las primeras medidas que transformarían mi determinación silenciosa en acción concreta. Recogí mis notas y las puse cuidadosamente en el escritorio, ya planeando las primeras llamadas que haría y la evidencia que necesitaba asegurar lista para pasar a la siguiente etapa del plan. Tomé mi celular y busqué en los contactos hasta encontrar a Valeria Montes. Su nombre trajo una calma que solo años de amistad y confianza mutua podían crear. Dudé por una fracción de segundo antes de presionar el botón de llamada con los dedos apretados alrededor del dispositivo. La línea sonó una vez, dos,
y luego su voz llegó firme y familiar. «Marisa, ¿es temprano? ¿Todo bien?», preguntó Valeria, su tono cargado de calidez y alerta. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. «No, Valeria», dije manteniendo la voz uniforme. «No todo está bien. Emiliano, él». Hice una pausa intentando resumir el caos en una sola frase, sin dejar que la frustración se filtrara. Anoche me dijo que tengo 2 días para sacar mis cosas de la casa. Y Salvador... Todos están de su lado. Hubo un silencio en la línea por un instante, luego un tono suave y evaluador. «Entiendo. Respira hondo. Y cuéntame exactamente qué pasó. Desde el principio». Relaté la cena con la mayor concisión posible, enfocándome en los hechos y en cómo mi familia había descartado décadas de mi trabajo y compromiso. Hablé de la casa, los años de renovaciones, las cuentas que había cubierto y el cuidado meticuloso que había vertido en hacer de este lugar un hogar. Valeria escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas aclaratorias, pero dejándome hablar su silencio, animándome a desahogar los detalles que necesitaba exponer. Cuando terminé, suspiró audiblemente. «Marisa, no me sorprende que estés sacudida. Es mucho para procesar, especialmente cuando tu propio hijo y esposo te están traicionando. Pero escucha bien, tu reacción emocional es válida, sí, pero debemos abordar esto con lógica. Tienes opciones y algunas son más fuertes de lo que crees». Me recosté en la silla, la tensión en mis hombros aligerándose un poco. Quiero proteger lo que es mío. La casa, las pertenencias, todo lo que he construido y mantenido. Pero necesito orientación. No sé por dónde empezar y no quiero dar un paso en falso. La voz de Valeria era firme, ahora precisa. Primero necesitamos evaluar el marco legal. Comenzaremos catalogando tus contribuciones al hogar, registros financieros, recibos, pruebas de renovaciones, cualquier correspondencia que pueda establecer tu papel en el mantenimiento de la propiedad. Luego evaluaremos cualquier abuso por parte de Emiliano o de alguien más. Hay préstamos, hipotecas o acuerdos que fueron manipulados o firmados sin tu consentimiento. Asentí, aunque no podía verme, sintiendo los primeros indicios de claridad en mi mente. Tengo algunos recibos y registros, fotos de las renovaciones y un libro mayor detallado de pagos. Puedo empezar a organizarlos de inmediato. Bien, dijo. Ese es exactamente el primer paso. También queremos revisar cualquier actividad financiera reciente vinculada a la propiedad. Si hay algo sospechoso, lo identificaremos y tomaremos medidas. No enfrentarás esto sola, Marisa, pero debes documentar todo con precisión. Exhalé lentamente con un sentido de propósito, reemplazando la niebla de la conmoción. Había pasado décadas actuando para preservar la casa y ahora finalmente tenía una guía para traducir ese esfuerzo en ventaja. Valeria me había dado un mapa práctico, preciso y accionable. Por primera vez desde la cena sentí una chispa de control encenderse. Cerré la llamada con una sensación de preparación, abriendo mi libro mayor y las carpetas de fotos en la computadora. Cada imagen, cada recibo, cada nota se convirtió en más que evidencia, se convirtió en la armadura que llevaría en la batalla que acababa de comenzar. Me puse a trabajar sabiendo que con los pasos correctos podría recuperar lo que era mío por derecho. Las primeras piezas del rompecabezas estaban encajando y sabía que el siguiente paso sería descubrir cualquier amenaza oculta que acechara bajo la superficie. Pasé la mañana revisando los montones de papeles que había acumulado a lo largo de los años, recibos y facturas cuidadosamente archivados, pero a menudo ignorados, pensando que eran solo recordatorios del trabajo que había hecho para preservar la casa. Mientras los revisaba, mi mirada se detuvo en una carta que había quedado escondida detrás de las facturas de servicios, un sobre delgado color crema,
con el sello del banco local. Fruncí el ceño. No recordaba haberlo visto antes y el matasellos sugería que había llegado hace varias semanas. Lo abrí con cuidado escaneando las líneas. La carta mencionaba una cuenta de préstamos sobre el valor de la casa, señalando una serie de pagos y un saldo principal, que inmediatamente me hizo sentir un nudo en el estómago. Algo no cuadraba. No había autorizado ningún préstamo nuevo. Hojeé mis estados de cuenta antiguos comparando fechas y cantidades, y mi sospecha creció con cada línea. Los números no solo estaban mal, eran imposibles. Me recosté en la silla con la taza de café calentando mis manos y sentí la conocida ansiedad transformarse en algo más frío, más preciso. Quienquiera que hubiera abierto esta cuenta había usado mi nombre. Mi mente repasó cada interacción reciente, cada llamada del banco que había descartado como rutinaria, cada conversación que parecía ordinaria. Esto no era ordinario. Comencé a cruzar la carta con otra correspondencia, buscando cualquier cosa inusual. Había algunos correos electrónicos fácilmente pasados por alto que mencionaban aprobaciones y desembolsos conectados con mi información personal. A primera vista parecían inofensivos confirmaciones generadas automáticamente que nunca había solicitado. Pero ahora, con la carta del banco en la mano, formaban un patrón demasiado deliberado para ignorarlo. El pensamiento me golpeó como un peso. Alguien había aprovechado mi confianza, mi constancia, mi silencio. Habían usado mi identidad como una herramienta, un escudo y un arma. La realización era exasperante y profundamente personal. Esto ya no era solo una disputa por la casa. Era una violación fundamental de todo lo que había trabajado para proteger un robo, no solo de la propiedad, sino de la seguridad y la autonomía que había construido durante décadas. Saqué mi laptop entrando ahí a mi cuenta con manos temblorosas. Escaneé el portal en línea revisando saldos, transacciones recientes y cualquier actividad desconocida. La pantalla confirmó mis temores. Había un desembolso pendiente conectado a una cuenta de préstamo que nunca había aprobado. Mi firma o algo diseñado para parecerse a ella aparecía en los documentos. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba cada trazo y curva de las letras falsificadas, recordándome que las personas en las que había confiado eran capaces de usar mi propia identidad en mi contra. Caminé por la habitación intentando digerir las implicaciones. Si este préstamo se procesaba, si los desembolsos se completaban, podría ser considerada financieramente responsable. Todo mi esfuerzo, cada peso que había ahorrado, cada momento de cuidado vertido en esta casa, podría deshacerse y, peor aún, podría ser culpada por ello. Me hundí en el sillón apretando los reposabrazos, como si anclarme al suelo hiciera la situación más manejable. No había tiempo para el pánico. Cada segundo importaba. Tenía que documentar todo, verificar la autenticidad de los documentos y prepararme para la confrontación que era inevitable. Este era un ataque calculado, y como cualquier ataque calculado, requería una respuesta igualmente calculada. Abrí una nueva carpeta en mi computadora etiquetándola como evidencia y comencé a guardar copias de correos electrónicos, cartas escaneadas y capturas de pantalla de actividades sospechosas. Cada documento era una pieza del rompecabezas que necesitaría armar una pieza de armadura en la lucha para proteger lo que era mío. Mi mente se agudizó el enfoque reemplazando la conmoción inicial. Cerré la carpeta y exhalé lentamente, sintiendo una determinación silenciosa asentarse sobre mí. Las señales de alerta estaban claras, y ahora sabía que descubrir el alcance completo de esta traición sería el siguiente paso. Extendí los documentos sobre el escritorio, los recibos apilados en montones ordenados, las fotos organizadas por habitación
y un libro mayor de cada mejora, reparación y compra que había hecho a lo largo de los años. Cada entrada me recordaba no solo el esfuerzo que había invertido, sino los años de trabajo silencioso que habían mantenido esta casa y en muchos sentidos a mi familia a flote. Comencé a redactar un inventario completo listando cada mueble electrodoméstico y accesorio, con una nota del precio de compra, la fecha y el trabajo involucrado en instalarlo o mantenerlo. Era un trabajo meticuloso, casi quirúrgico, pero lo necesitaba preciso. No podía permitirme lagunas ni descuidos. La claridad de mis registros sería mi primera línea de defensa. Mientras escribía me di cuenta de cuánto había hecho por esta casa, cómo cada rincón reflejaba décadas de decisiones, sacrificios y trabajo. Esto no era solo una propiedad, era una crónica de mi vida, y no dejaría que fuera secuestrada sin pelear. Luego contacté a una empresa de mudanzas local que había investigado semanas atrás, un equipo con buenas reseñas y disponibilidad para el mismo día. Expliqué la situación brevemente, especificando los artículos que necesitaban un manejo cuidadoso. El sofá gris, la televisión de pantalla plana, las cortinas personalizadas. Programé la mudanza para la tarde siguiente sin dejar espacio para demoras. Mi voz era calma, pero por dentro, una oleada de resolución impulsaba cada instrucción que daba. Con la logística en marcha me enfoqué en planear el proceso de recolección de evidencia. Mi carpeta de documentos sospechosos debía expandirse, cruzarse y verificarse. Hice una lista de verificación, estados de cuenta bancarios, correspondencia por correo electrónico, copias escaneadas de cartas, fotos de la casa antes y después de las renovaciones, recibos de cada compra y notas sobre cualquier conversación donde se hubieran hecho aprobaciones o promesas. Cada pieza serviría como prueba de propiedad, prueba de mi trabajo, y de ser necesario, prueba de engaño. Hice una pausa observando la habitación, caminando mentalmente por cada espacio de la casa. ¿Dónde encontraría más documentación? El ático lleno de cajas con declaraciones de impuestos, correspondencia antigua y decoraciones navideñas olvidadas parecía el primer lugar lógico. Anoté revisarlo sistemáticamente, creando una cadena de evidencia que sería innegable. Necesitaba que cada artículo estuviera contabilizado, cada irregularidad documentada, cada prueba de que mi identidad y trabajo habían sido mal utilizados. También redacté una línea de tiempo aproximada de los eventos, la insistencia repentina de Emiliano en vaciar la casa, la aparición de documentos bancarios sospechosos y la historia de mis contribuciones al hogar. Esta línea de tiempo me permitiría demostrar intención-secuencia y la clara disparidad entre mis acciones y las de ellos. No se trataba solo de números o firmas. Se trataba de presentar una narrativa coherente que destacara la traición, mientras subrayaba mi legítima propiedad. Me recosté dejando que el peso de la situación se asentara sobre mí. Los próximos días demandarían enfoque, precisión y atención inquebrantable. No podía permitirme dudar ni distraerme. Cada llamada telefónica, cada revisión de un libro mayor, cada artículo programado para su remoción, debía ejecutarse con el mismo cuidado meticuloso que había aplicado a esta casa durante décadas. Para cuando cerré mi laptop, un claro sentido de propósito había reemplazado la conmoción inicial. Sabía que la casa, mis pertenencias y la evidencia estaban bajo mi control si me movía con cuidado y decisión. Sentí una oleada de determinación tranquila. Los primeros pasos de la defensa estaban trazados y ahora comenzaría el trabajo de reunir pruebas, verificar documentos y prepararme para la confrontación que se avecinaba. Me levanté de la silla y reuní los recibos, fotos y notas prioritarias en una carpeta portátil
lista para comenzar la siguiente fase del plan. El ático sería la primera parada, el lugar donde todas las verdades ocultas podrían descubrirse y donde la base de mi estrategia se solidificaría. Subí las estrechas escaleras al ático, cada paso crujiendo bajo mi peso, y sentí el familiar dolor en las rodillas que siempre venía con la subida. El ático era un desastre de cajas polvorientas, decoraciones olvidadas y montones de archivos viejos que había planeado organizar hace años, pero nunca encontré el tiempo para clasificar. Coloqué mi carpeta portátil en una caja cercana y comencé apenas a abrir cada caja metódicamente, escaneando el contenido en busca de cualquier cosa que pudiera respaldar el trabajo que había hecho durante décadas. Primero aparecieron recibos y facturas amarillentos, y con bordes enrollados cada uno, un testimonio de las innumerables reparaciones, compras y mejoras que había realizado. Los apilé cuidadosamente por categoría: electrodomésticos, muebles, renovaciones, y comencé a cruzar fechas y cantidades con mi libro mayor. La satisfacción de ver el registro meticuloso de mis esfuerzos reforzó mi resolución. Cada peso que había gastado, cada hora que había invertido, estaba documentado. Nada podía negarse si lo presentaba claramente. Mientras revisaba una caja etiquetada como facturas y estados de cuenta, un sobre más grueso captó mi atención. No estaba dirigido a mí, aunque la dirección de retorno era de nuestro banco local. Lo saqué sintiendo un escalofrío mientras desdoblaba la carta dentro. Mencionaba un préstamo sobre el valor de la casa con mi nombre como prestataria principal. Mis manos temblaron ligeramente, pero las forcé a mantenerse firmes. No había autorizado ningún préstamo. Mi mente corrió uniendo las piezas de lo que esto podía significar. Saqué el montón de papeles y comencé a comparar la firma en los documentos del préstamo con la mía. Los trazos eran demasiado agudos, las letras ligeramente diferentes. Las diferencias eran sutiles, pero inconfundibles. Alguien había falsificado mi firma. Mi corazón latía con fuerza mientras comprendía la magnitud de lo que se había hecho. No solo mi hijo, y quizás otros habían intentado tomar el control de la casa, sino que también habían involucrado mi identidad, haciéndome legalmente responsable sin mi consentimiento. Me senté en un viejo baúl de madera apretando los documentos con ambas manos, intentando estabilizar mi respiración. La traición era palpable, cortando más profundo de lo que había imaginado. Toda la confianza, todo el esfuerzo, todas las noches largas y sacrificios habían sido utilizados en mi contra. Y aún así, dentro de esa rabia, un pensamiento claro comenzó a formarse. Esto era evidencia, prueba, ventaja. No era solo una amenaza, era la clave para protegerme. Volví al sobre escaneando cada página con cuidado. Había notificaciones de desembolsos, referencias a cronogramas de pago y términos que no había acordado. Fotografié cada página con mi celular asegurándome de tener una copia digital para complementar los originales que necesitaría que Valeria examinara. Revisé mi libro mayor de nuevo, confirmando que ninguno de los pagos había sido iniciado por mí. La discrepancia era innegable. Luego, bajo un montón de decoraciones navideñas, encontré otro sobre etiquetado como correspondencia. Dentro había copias de correos electrónicos enviados desde el banco, confirmando la aprobación del préstamo. Las fechas coincidían con los documentos que ya tenía. Esto no era un accidente. Era deliberado y se había orquestado sin mi conocimiento. La realización apretó un nudo en mi pecho. Quienquiera que hubiera hecho esto había contado con mi silencio, mi disposición a confiar mi ausencia de un escrutinio activo. Recolecté todos los papeles apilándolos cuidadosamente en mi carpeta portátil y los revisé una vez más.
La firma falsificada, los estados de cuenta bancarios, los correos electrónicos de confirmación. Todo estaba allí. Mi pulso comenzó a estabilizarse mientras la claridad reemplazaba la conmoción inicial. Tenía la prueba que necesitaba para enfrentar lo que se había hecho y planear los pasos que seguirían. Con la carpeta asegurada bajé las escaleras del ático lentamente, mi mente ya moviéndose hacia la siguiente etapa. Este descubrimiento lo cambiaba todo. La confrontación ya no sería solo sobre palabras o amenazas. Estaría fundamentada en evidencia innegable y la usaría para recuperar el control. Para cuando llegué a la cocina, la casa se sentía diferente. El peso de los documentos en mis manos era grande, pero también empoderador. Sabía lo que necesitaba hacer a continuación, y las primeras llamadas para reunir aliados y confirmar la estrategia ya estaban formándose en mi mente. La base estaba puesta, y ahora el plan podía comenzar en serio. La luz de la mañana se derramaba sobre el mesón de la cocina, pero apenas la noté. Mis pensamientos estaban completamente ocupados con los documentos que había desenterrado, en el ático la firma falsificada y el préstamo no autorizado que amenazaba todo lo que había construido. Quedaba un día antes del plazo arbitrario de Emiliano y cada segundo ahora importaba. No podía permitir que el pánico se apoderara de mí. Tenía que actuar con decisión y precisión. Tomé mi celular y marqué el número de Félix Navarro, un conocido del banco que conocí hace 2 años mientras diseñaba una sala de espera para su sucursal. Era directo, meticuloso y, lo más importante, capaz de detectar irregularidades financieras que otros podrían pasar por alto. Cuando contestó sentí una chispa de alivio. «Félix, soy Marisa», dije manteniendo la voz medida. «Necesito tu ayuda. Es urgente», respondió de inmediato percibiendo la gravedad en mi tono. «Por supuesto. Cuéntame todo». Expliqué todo con concisión: la carta del banco, el préstamo sobre el valor de la casa, las discrepancias en las firmas y los correos electrónicos de confirmación que había encontrado. Enfaticé que nunca ni había firmado ni autorizado ningún préstamo y que los documentos apuntaban a un acto deliberado de falsificación. Félix escuchó sin interrumpir sus preguntas precisas, aclarando fechas, cantidades y destinatarios. «Entiendo», dijo finalmente con una nota de seriedad en la voz. «Envíame copias de todo: correos electrónicos, documentos, escaneados, recibos. Haré una verificación completa. Si alguien ha usado tu nombre sin autorización, lo descubriremos». Pasé la siguiente hora escaneando, fotografiando y enviando por correo electrónico cada pieza de evidencia. Cada documento que envié reforzaba mi resolución. La verdad estaba de mi lado. Félix llamó de vuelta en menos de 1 hora, su voz cargada de confirmación. «Marisa, es peor de lo que pensábamos», dijo. «Estás listada como la prestataria principal en este préstamo. Emiliano y cualquier otro involucrado son coprestatarios, pero el banco te hará responsable si hay un incumplimiento. Y tu firma, bueno, está falsificada, pero lo suficientemente convincente como para engañar al sistema inicialmente». Apreté el mesón con los nudillos blancos, pero me obligué a respirar con calma. Las implicaciones eran enormes: responsabilidad financiera, responsabilidad legal y la amenaza inminente de perder todo lo que había invertido en la casa. Y aún así, en medio de la tensión, emergió la claridad. Sabía que el camino a seguir debía ser estratégico, metódico e implacable. Félix me explicó los detalles. El préstamo se había abierto hace 6 meses, justo cuando Emiliano regresó de su última aventura en la ciudad, persiguiendo uno de sus ambiciosos planes. El momento era demasiado preciso para ser coincidental. Alguien había aprovechado mi confianza contando con mi disposición a evitar conflictos, esperando que me apartara silenciosamente
mientras manipulaban el sistema Chess a mis espaldas. Hice una lista mental de los próximos pasos: reunir cada pieza de evidencia corroborante, catalogar mis contribuciones a la casa, asegurar los documentos del préstamo y coordinar con Valeria para planear el desafío legal. Cada acción debía ser deliberada y perfectamente sincronizada. No había espacio para dudas ni errores. Colgué el teléfono y me apoyé en el mesón dejando que la confirmación se asentara. Los riesgos eran tan altos como podían ser y el plazo era implacable, pero la oleada de determinación que siguió fue inquebrantable. Había sobrevivido crisis antes. Había protegido esta casa a través de años de tensión financiera y trabajo físico. La evidencia estaba en mis manos. Los aliados estaban listos y el camino a seguir era claro. Con cada minuto que pasaba sentía el impulso creciendo, la urgencia agudizando mi enfoque. Mañana comenzaría el proceso de recuperar lo que era mío, y esta vez no habría errores, subestimaciones ni escapatoria para aquellos que me habían traicionado. Reuní la carpeta de documentos lista para empezar a prepararme para la siguiente etapa. El día sería largo, pero cada paso que daba me acercaba más al ajuste de cuentas que se avecinaba. Me senté en la mesa del comedor con la carpeta de documentos extendida ante mí como un mapa de cada engaño que se había tejido a mis espaldas. La luz del sol que entraba por las ventanas iluminaba los bordes de los papeles, destacando el contraste entre mis años de trabajo y la manipulación que se había dirigido contra mí. Había sospechado irregularidades financieras, pero la realidad era mucho más deliberada de lo que había imaginado. Mientras cruzaba los documentos del préstamo con los correos electrónicos, recibos y notas que había recolectado el patrón, se volvió imposible de ignorar. Emiliano no había actuado solo. Cada paso del préstamo no autorizado, su momento, los arreglos de coprestatarios y la firma falsificada apuntaba a una coordinación cuidadosa. Miembros menores de la familia, personas en las que había confiado implícitamente, lo habían facilitado. Contaron con mi lealtad, mi disposición a evitar confrontaciones para manipular el sistema, mientras yo permanecía inconsciente. La conmoción me atravesó primero afilada y fría. ¿Cómo podían traicionarme tan completamente? La rabia siguió rápidamente, ardiente y abrumadora, mezclada con el amargo pinchazo de la incredulidad. Todas esas décadas de sacrificios, todas las noches largas, lijando pisos, pintando paredes, negociando con contratistas y cubriendo cuentas, habían convertido mi vida en un arma contra mí, y no me había dado cuenta hasta ahora. Pero la rabia no era ciega. Agudizó mi enfoque, afinó mi determinación. Me obligué a respirar hondo, a pasar de la reacción emocional al pensamiento estratégico. Esto ya no era sobre resentimiento. Era sobre entender el alcance completo de la traición y usar esa claridad para recuperar lo que era mío. Repasé los pasos de la conspiración en mi mente, la insistencia repentina de Emiliano en que vaciara la casa el momento de la solicitud del préstamo, las cofirmas de parientes que antes habían sido silenciosos o solidarios, lo habían orquestado con precisión. Cada detalle estaba diseñado para acorralarme, para hacerme parecer negligente o cómplice, para despojarme de mi hogar y mi agencia sin confrontación. Reuní la carpeta más cerca y revisé cada pieza de evidencia meticulosamente. La firma falsificada, los estados de cuenta bancarios, los correos electrónicos confirmando la aprobación. Todos contaban la misma historia. Esto no era un accidente, ni un malentendido, ni una imprudencia juvenil por parte de Emiliano. Era deliberado, calculado y respaldado por personas que asumí eran aliados.
La realización me dio escalofríos, pero también encendió una resolución fría y constante. Abrí mi libro mayor y emparejé cada artículo de gasto, cada renovación, cada reparación con la prueba correspondiente. Cada peso, cada hora de esfuerzo, cada sacrificio personal se convirtió en un reclamo inexpugnable. Habían contado con mi silencio y mi confianza, pero ahora la verdad era tangible, documentada e irrefutable. Me recosté en la silla exhalando lentamente. La traición cortaba profundo, pero tenía un propósito, aclaraba el campo de batalla. Sabía quiénes estaban involucrados, qué habían hecho, y las herramientas que tenía para contrarrestarlos. Los próximos pasos requerirían precisión, valentía y ejecución rápida, pero tenía lo que ellos no podían anticipar: la combinación de evidencia, experiencia y resolución inquebrantable. Organicé los documentos en una carpeta portátil, asegurándome de que cada correo electrónico, recibo y contrato estuviera en orden. El alcance de su engaño ahora era completamente visible, y por primera vez sentí la oleada de control que venía de entenderlo por completo. Con la traición desenmascarada y la estrategia formándose en mi mente, me levanté y caminé hacia el estudio, lista para coordinar con Valeria y avanzar. Este era el momento en que la preparación se encontraba con la oportunidad, y la lucha para recuperar lo que era mío estaba a punto de comenzar. Marqué el número de Valeria a mis dedos firmes, a pesar de la oleada de adrenalina que recorría mi cuerpo. Contestó de inmediato su voz tranquila, pero alerta, como si hubiera estado esperando mi llamada. Le conté los hallazgos del ático, la firma falsificada, el préstamo no autorizado y la comprensión de que Emiliano había conspirado con otros miembros de la familia. Valeria escuchó con atención, haciendo preguntas precisas de vez en cuando para aclarar fechas, cantidades y la secuencia de eventos. «Marisa, has documentado esto muy bien», dijo finalmente. «Todo lo que has encontrado proporciona una base sólida. La firma falsificada, los correos electrónicos, los recibos. Todo esto establecerá un patrón claro de conducta indebida. Podemos proceder con una demanda por robo de identidad y fraude, pero necesitamos fortalecer el caso con testigos que puedan corroborar tu historial de mantenimiento de la casa». Asentí, aunque no podía verme. «Tengo vecinos que me han visto a lo largo de los años, desde las renovaciones hasta las reparaciones, incluso el mantenimiento diario. Pueden confirmar mi presencia constante y el trabajo que he hecho». «Perfecto», dijo. «Consigue declaraciones de ellos y documenta cada interacción. El tiempo es crítico, así que comienza de inmediato. Cuanto más sólidos sean los testimonios, más difícil será para ellos desafiar tu reclamo». Colgué y tomé mi celular de nuevo, redactando mensajes para los vecinos en los que más confiaba. Clara Fuentes y Joaquín Reyes fueron los primeros a los que contacté. Clara había estado en la casa de al lado durante décadas, siempre consciente de las entradas y salidas, los proyectos que manejé y las incontables horas que pasé manteniendo la propiedad. Joaquín había presenciado muchas de las renovaciones de primera mano, desde la instalación de los nuevos gabinetes hasta el cuidadoso pulido de los pisos. Sus respuestas llegaron rápido, llenas de preocupación y apoyo. Ambos estuvieron de acuerdo en ayudar, listos para proporcionar declaraciones e incluso comparecer en la corte, si era necesario. La tranquilidad de su compromiso aligeró parte de la tensión, aunque la realidad de la confrontación inminente mantenía mi mente enfocada y alerta. Regresé a la carpeta de documentos, revisando cada recibo, correo electrónico y entrada del libro mayor con un renovado sentido de propósito. Cada pieza de evidencia que había reunido era un escudo y una espada, y con Valeria coordinando la estrategia legal, ahora era un arma que podía blandir con precisión.
El plan era claro: reunir declaraciones corroborantes de los vecinos, documentar cada detalle y presentar un registro inexpugnable del mantenimiento de la casa y mis contribuciones. Mientras trabajaba, comencé a organizar un cronograma para los próximos días, alineando llamadas telefónicas, verificación de documentos y coordinación de testigos. El equipo legal necesitaría que todo estuviera estructurado de manera lógica, cronológica y persuasiva. La presión era intensa, pero alimentaba mi enfoque. Me di cuenta de que cada paso que tomaba ahora podía marcar la diferencia entre recuperar el control y ser forzada a salir de la vida que había construido meticulosamente. A media tarde había hablado con Clara y Joaquín, redactado un resumen preliminar de mi evidencia para Valeria y revisado los documentos una vez más para asegurar claridad y completitud. Las piezas estaban encajando. La lucha ya no era abstracta, era tangible, deliberada, y estaba bajo mi control. Dejé la carpeta a un lado y me permití una breve pausa, estirando los hombros y exhalando lentamente. Los próximos pasos requerirían vigilancia y ejecución cuidadosa. Podía sentir el impulso creciendo, el plan solidificándose, y con mis aliados reunidos y la estrategia legal confirmada, estaba lista para avanzar. La siguiente etapa demandaría vigilancia y ejecución cuidadosa, comenzando con asegurar los activos y prepararme para la primera confrontación formal. El rugido del camión de mudanzas en la entrada me sacó de la meticulosa organización de mi carpeta de evidencia. Me enderecé en la silla preparándome. Hoy era el día en que comenzaba la recuperación física. Años de inversión, sudor y atención cuidadosa estaban a punto de ser protegidos y supervisaría cada paso. Recibí a los mudanceros en la puerta principal, un equipo de 3 personas con manos firmes y eficiencia silenciosa. Les entregué la lista detallada, cuidadosamente etiquetada con la habitación, el artículo y las instrucciones de manejo. Sofá gris sala, indiqué. Televisión montada en la pared. Cortinas color crema comedor. Electrodomésticos lavandería. Cualquier otra cosa yo la dirigiré mientras avanzamos. Mi tono era tranquilo pero firme. La duda o la vacilación no eran aceptables. Mientras el equipo se movía por la casa, lo seguí de cerca, dirigiendo cada paso con precisión. El sofá, que había elegido con tanto cuidado por su comodidad y durabilidad, fue levantado y envuelto con cuidado. Observé cómo desmontaban la televisión de pantalla plana, etiquetando los cables cuidadosamente, y cómo doblaban las cortinas personalizadas sin un solo pliegue. Cada artículo que salía de la casa era un fragmento de la vida que había construido, y me permití una satisfacción silenciosa con cada colocación cuidadosa en el camión. Me detuve en los electrodomésticos de la cocina, pasando los dedos por la lavadora y la secadora, recordando los días que pasé, solucionando reparaciones, cargando pesadas cargas y asegurándome de que la familia nunca estuviera sin lo necesario. Había sido un trabajo sin agradecimientos, a menudo invisible para quienes me rodeaban, pero hoy importaba. Cada electrodoméstico llevaba la prueba de mi previsión, mi dedicación y mi negativa a permitir que el caos dictara el hogar. Mientras recorría la sala supervisando la remoción de estanterías y sillas decorativas, sentí una extraña mezcla de empoderamiento y melancolía. Esta era mi casa, sí, pero más que eso era un registro de mi trabajo, mis elecciones y mi cuidado. Recuperarla físicamente era más que logística. Era una restauración simbólica de mi agencia. Estaba tomando el control donde me habían subestimado, afirmando el valor de mi presencia y mis contribuciones. El equipo se movió con eficiencia, siguiendo las etiquetas e instrucciones que había preparado días antes. Cada artículo empaquetado en el camión se sentía como un paso hacia el equilibrio
un paso hacia revertir la marea contra la traición que se había puesto en marcha. Marqué los artículos en mi inventario, verificando cada uno 2 veces, sabiendo que la minuciosidad ahora evitaría desafíos después. Me detuve en la puerta mirando hacia las habitaciones que había curado, con tanto cuidado durante décadas. Se estaban vaciando gradualmente, pero no sentía pérdida. En cambio, sentía claridad. La casa permanecería, pero las partes que había construido, mantenido y protegido ya no estaban a merced de la arrogancia de alguien más. El acto de supervisar, catalogar y asegurar que cada detalle estuviera contabilizado había restaurado una medida de poder que me habían quitado. Coordiné con Clara, quien había llegado, para presenciar el proceso, ofreciendo apoyo y confirmando detalles para declaraciones posteriores. Su presencia era un recordatorio de que no estaba sola, de que mis esfuerzos eran reconocidos fuera de Lockheed y de que la validación existía más allá de la lente distorsionada del favoritismo familiar. Para cuando el último artículo estuvo asegurado en el camión, había recorrido cada habitación una vez más, confirmando la ubicación y la condición. Cerré las puertas con llave mientras avanzaba el sonido de cada cerrojo, resonando como una pequeña afirmación de control. La casa estaba vacía, pero ya no era una fuente de miedo o vulnerabilidad. Coloqué la carpeta de documentos junto a la puerta lista para continuar con la siguiente fase del plan. Con las posesiones a salvo en camino a un lugar seguro, sentí el impulso inclinándose firmemente a mi favor, y sabía que los próximos pasos se centrarían en enfrentar el engaño con la evidencia que había reunido con tanto cuidado. El sonido de la puerta principal abriéndose me hizo tensarme, pero no me moví del umbral de la cocina. Había anticipado este momento, lo había ensayado en mi mente durante horas y ahora estaba aquí. Emiliano entró primero en la casa vacía, su rostro torcido por la confusión que rápidamente se endureció en rabia. Detrás de él algunos parientes menores lo siguieron, vacilantes, inseguros sus expresiones, una mezcla de curiosidad y culpa. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? La voz de Emiliano era fuerte, exigente, como si el volumen solo pudiera afirmar su propiedad sobre lo que ya no estaba. Sus ojos escanearon la sala deteniéndose en las paredes desnudas, donde antes estaba el sofá gris, el espacio donde colgaba la televisión de pantalla plana y el comedor vacío donde las cortinas color crema habían enmarcado tantas comidas familiares. Di un paso adelante lentamente sosteniendo la carpeta de evidencia, en mis manos cada documento meticulosamente organizado. Lo que pasó es lo que tenía que pasar, dije con calma. Todo lo que ves removido me pertenece. Cada artículo fue comprado, instalado y mantenido con mis manos y mi dinero. Y cada documento aquí demuestra que el préstamo a mi nombre fue tomado sin mi consentimiento. Emiliano soltó una risa burlona sacudiendo la cabeza. «¿Estás inventando esto? Mamá y papá aprobaron esto, también es de ellos. Solo estás molesta porque te están obligando a mudarte». Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre el mesón, deslizando la hoja superior hacia él. El acuerdo de préstamo lo miró fijamente con una firma que imitaba la mía, pero traicionaba la evidente falsificación. «Esto», dije señalando la firma falsificada, «es lo que has orquestado. Usaste mi nombre sin mi permiso, cometiste fraude e involucraste a otros miembros de la familia en el proceso. Y aún así actúas como si esto fuera un malentendido». Uno de los parientes menores, un primo que había estado callado hasta ahora, dio un paso adelante dudando. «Marisa, no pensamos que sería tan serio». Su voz se desvaneció bajo el peso de la realización. No dejé que la vacilación suavizara mi tono. «Es serio. Es deliberado. Cada documento, cada correo electrónico, cada recibo que he recolectado confirma su intención».
Esto no es un error. Es una manipulación diseñada para despojarme de lo que he construido durante décadas, y todos ustedes contaron con que permanecería pasiva. Me subestimaron. La mandíbula de Emiliano se tensó y gesticuló salvajemente hacia las habitaciones vacías. No puedes simplemente llevarte todo. Esta casa pertenece a la familia. Estás intentando hacer que esto sea solo sobre ti. Sostuve su mirada con firmeza. La casa es una estructura, sí, pero ha sido mi trabajo, mi supervisión y mi responsabilidad durante años. Ustedes trataron mi trabajo como invisible, mi tiempo y esfuerzo, como insignificantes. Ahora quieren reclamar los beneficios sin rendir cuentas. ¿Eso se acaba aquí? Comencé a desplegar los recibos y las fotos guiándolos por cada compra, cada renovación, cada instalación que había supervisado. Cada mejora, cada reparación, cada electrodoméstico y cada accesorio fue manejado por mí. Estos son registros de mi inversión no solo financiera, sino de mi tiempo, mi atención y mi dedicación. Y ahora han intentado manipular el sistema mismo, usando mi identidad, para asegurar un préstamo que sabían que nunca Sid aprobé. La tensión en la habitación se intensificó. La cara de Emiliano pasó de la arrogancia a la incredulidad, y los parientes menores intercambiaron miradas inquietas, ya no capaces de mantener la compostura que habían mostrado cuando el plan fue concebido. Podía ver las grietas formándose, la comprensión de que sus acciones tenían consecuencias que no habían anticipado completamente. Reuní los papeles asegurándolos en la carpeta y dejé que mi voz llevara el peso de la autoridad que había cultivado durante años manejando la casa. Esto no es venganza, es responsabilidad. Las elecciones que han hecho tienen consecuencias y ahora las enfrentarán. Protegeré lo que es mío y no permitiré que este engaño continúe sin control. La habitación cayó en un silencio tenso, el eco de mis palabras asentándose en los espacios vacíos donde tanto de mi trabajo había estado alguna vez. La confrontación había comenzado y los próximos pasos estaban claros. Avanzaría con precisión, usando la evidencia que había reunido para asegurar que la verdad prevaleciera. Me senté en el escritorio con la carpeta de evidencia abierta frente a mí, mientras Valeria me guiaba por los próximos pasos. Su voz era tranquila, deliberada e inquebrantable, exactamente lo que necesitaba tras la tormenta de la confrontación con Emiliano y los demás. Explicó el alcance de la demanda robo de identidad, fraude y daños por angustia emocional. Cada elemento era necesario, dijo, para asegurar que el peso completo de sus acciones pudiera abordarse y que yo estuviera legalmente protegida. Comenzamos revisando cada recibo, factura y fotografía que había recolectado a lo largo de los años. Valeria enfatizó la importancia de la cronología de conectar cada contribución al mantenimiento y mejora de la casa. Cada pago que había hecho, cada contratista que había supervisado, cada renovación que había emprendido, todo debía documentarse de manera completa y convincente. Compilé una línea de tiempo detallada comenzando desde las primeras renovaciones y mejoras hasta los cambios más recientes. Los nuevos mesones de granito, las cortinas personalizadas, la sala y el comedor restaurados. Todo fue registrado con fechas, costos y fotos. Cada entrada me recordaba las innumerables horas que había pasado a menudo, trabajando hasta altas horas de la noche, manejando no solo el hogar, sino la estabilidad financiera de mi familia. Valeria me guió en la redacción de un resumen del préstamo fraudulento y la firma falsificada, destacando los puntos críticos que formarían la columna vertebral del caso. Explicó cómo los documentos del préstamo combinados con mi libro mayor y la evidencia fotográfica creaban un registro irrefutable de intención y engaño.
Estamos estableciendo un rastro claro, dijo. El juez verá exactamente qué se hizo, cómo violó tus derechos y cuán deliberado fue. Mientras organizaba los materiales sentía la gravedad de la situación asentándose sobre mí. Esto no era solo recuperar la casa o proteger las posesiones. Era hacer responsables a aquellos en quienes había confiado. Emiliano, los parientes menores que lo ayudaron y cualquier otro cómplice ahora enfrentarían las consecuencias tangibles de sus elecciones. Pasé horas cruzando recibos con estados de cuenta bancarios, marcando cada pago, y mejora asegurándome de que nada quedara al azar. Valeria sugirió incluir declaraciones de Clara y Joaquín, vecinos que habían presenciado mi trabajo constante en el hogar, para reforzar mi credibilidad y la legitimidad de mis reclamos. Escribí resúmenes de sus observaciones y adjunté su información de contacto para verificación. Al final del día la carpeta estaba organizada, la evidencia compilada y el borrador de la demanda delineado. La confianza de Valeria en la solidez del caso me dio una sensación de estabilidad que no había sentido desde que descubrí los documentos falsificados. Podía ver el camino a seguir claramente: documentación, corroboración y acción legal. Me recosté respirando hondo y cerré el libro mayor por un momento. La confrontación había sido manejada, la evidencia recolectada y el marco legal preparado. Todo lo que quedaba era avanzar con precisión para asegurar que la verdad y la justicia prevalecieran. El siguiente paso sería presentar la demanda e iniciar el proceso judicial, una etapa que pondría a prueba tanto la fuerza de nuestra preparación como la resolución que había cultivado durante décadas. El sello del secretario resonó contra las paredes silenciosas de la oficina de Valeria, mientras la última página de la demanda se unía al expediente. Exhalé lentamente, dejando que el sonido se llevara parte de la tensión que había estado conteniendo durante días. La demanda estaba oficialmente presentada: robo de identidad, fraude y angustia emocional. Cada pieza de evidencia que había recolectado minuciosamente, cada recibo, cada fotografía, cada entrada del libro mayor, había sido incluida. La carpeta en mis manos se sentía más pesada de lo que debería cargada, no por el papel, sino por el peso de todo lo que representaba décadas de trabajo, sacrificio y vigilancia contra la indiferencia y la traición. Me recosté en la silla y dejé que mi mirada vagara por la habitación, pensando en los años que me habían llevado a este momento. Noches largas lijando pisos, mañanas tempranas negociando con contratistas, fines de semana, organizando entregas y supervisando instalaciones. Todo había sido trabajo invisible no reconocido y a menudo dado por sentado. La idea de Emiliano y los demás intentando secuestrar ese esfuerzo, convertirlo en una ventaja contra mí, aún hacía que mi pecho se apretara. Valeria me observó con calma, sus dedos tamborileando en el teclado, mientras preparaba copias electrónicas para la corte y organizaba las declaraciones de los testigos. Hiciste todo lo que pudiste. Marisa, dijo su voz firme. Ahora está en manos del proceso. La evidencia es sólida. Hemos hecho todo para protegerte. Sus palabras eran reconfortantes, pero la ansiedad que se había asentado en mi estómago se negaba a irse por completo. Pensé en Clara y Joaquín, que habían aceptado dar testimonio, ofreciendo un apoyo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Su presencia me recordaba que, a pesar de la traición de mi familia, había aliados cuya honestidad y comprensión podían reforzar mis reclamos. Su disposición a defender la verdad fortalecía mi valentía, incluso mientras intentaba calmar los nervios que roían los bordes de mi mente. Sentada en mi escritorio más tarde esa noche, revisé los documentos una vez más.
Cada recibo, cada correo electrónico, cada fotografía me recordaba los sacrificios que había hecho para preservar no solo una casa, sino un hogar lleno de cuidado e historia. Me di cuenta de que la lucha nunca fue puramente sobre la propiedad. Era sobre el reconocimiento, sobre afirmar que mi trabajo, mis decisiones y mi integridad no podían ser borrados por el engaño o la arrogancia. Miré el reloj y noté cómo pasaban rápidamente las horas. La fecha de la corte llegaría pronto, y hasta entonces solo podía esperar. La espera era una nueva prueba, una que ponía a prueba la paciencia tan intensamente como cualquier confrontación. Mis pensamientos giraban sin cesar alrededor de lo que podría pasar, desafíos, objeciones, intentos de desacreditar la evidencia. Tenía que confiar en que la preparación y la verdad ganarían el día. Respiré hondo y coloqué la carpeta cuidadosamente junto al teléfono. Los mensajes de Clara y Joaquín habían llegado a lo largo del día, cortos, pero alentadores recordatorios de que no estaba sola. Valeria había revisado varias veces ofreciendo tranquilidad y confirmando los próximos pasos. Su apoyo me estabilizaba, reforzando la noción de que, aunque había sido traicionada por mi familia, estaba rodeada de personas dispuestas a ver que se hiciera justicia. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas proyectando sombras largas en el piso de la oficina, me permití una sensación silenciosa de resolución. La demanda había sido presentada, la evidencia compilada, los testigos informados. La siguiente fase del viaje era inevitable y la enfrentaría armada con claridad, preparación y determinación inquebrantable. La espera había comenzado, y con ella la primera prueba real de mi temple y paciencia, mientras el resultado se acercaba lentamente. La sala del tribunal estaba silenciosa salvo por el suave crujir de los papeles y el leve golpe del mazo del juez al iniciar la sesión. Respiré hondo aferrando la carpeta que contenía toda la evidencia que había recolectado con tanto esfuerzo. Cada página, recibo y fotografía se sentía más pesada que nunca en mis manos, pero era un peso que llevaba con gusto. Hoy, toda la preparación, todas las noches largas y la documentación cuidadosa serían puestas a prueba. Valeria presentó nuestro caso con precisión, guiando a la corte a través de la línea de tiempo de los eventos, destacando la firma falsificada, el préstamo no autorizado y la orquestación deliberada por parte de Emiliano y los parientes menores. Cada pieza de evidencia fue desplegada metódicamente, dejando poco espacio para dudas o malas interpretaciones. Observé cómo el juez examinaba cada documento, asintiendo ocasionalmente, revisando el claro patrón de engaño y el registro meticuloso de mis contribuciones a la casa. Cuando llegó mi turno de hablar, relaté la historia del hogar, los años que había dedicado a mantenerlo y el costo emocional que la traición había exigido. Hablé con calma pero con convicción, dejando que los hechos y la verdad llevaran el peso de mis palabras. Emiliano se movía inquieto en su asiento, su arrogancia habitual atenuada por la claridad inexpugnable de la evidencia. Los parientes menores miraban sus manos silenciosos e incómodos, ya no capaces de esconderse detrás de la indiferencia casual. Tras revisar los materiales y escuchar los argumentos, el juez falló decisivamente a mi favor. El préstamo fue declarado nulo, la firma falsificada desestimada, y se otorgaron daños por la angustia emocional causada por sus acciones. El alivio me invadió en una ola tranquila y constante, mezclándose con la adrenalina persistente. La victoria legal confirmó lo que había sabido todo el tiempo. La verdad, cuando está respaldada por una preparación cuidadosa y documentación, no podía ser negada. Observé las reacciones de la familia mientras el veredicto se asentaba.
El rostro de Emiliano se sonrojó de incredulidad y frustración, su postura encorvada, su voz momentáneamente perdida mientras luchaba por articular una protesta. Los parientes menores estaban visiblemente humillados, su confianza previa, reemplazada por inquietud. Por primera vez la jerarquía que había favorecido a Emiliano durante tanto tiempo se derrumbó. Las consecuencias de sus elecciones eran tangibles, inmediatas e inevitables. Sentí una medida de cierre, en ese momento, una sensación de justicia que resonaba profundamente en mí. Los meses de traición, el estrés y la tensión que habían plagado mi vida, finalmente tenían un punto final, y la validación de mi trabajo, mi integridad y mi vigilancia era innegable. Recogí mi carpeta ahora más ligera en espíritu si no en peso, y me volví hacia Valeria. Su asentimiento confirmó lo que ya sabía, la habíamos hecho lo que debía que es hacerse. La sala del tribunal, una vez un escenario de ansiedad, ahora se sentía como un espacio donde la verdad había sido honrada. Con el fallo asegurado y el peso de la prueba levantándose, salí del tribunal lista para enfrentar la siguiente fase, recuperar la vida que había preservado, más allá de las paredes de esa casa. La luz del sol se filtraba por las ventanas de mi nuevo departamento, iluminando las paredes pálidas que había elegido para reflejar calma y claridad. Cada mueble, cada acento cuidadosamente seleccionado, era un recordatorio de que este espacio era completamente mío, construido y curado en mis propios términos. Me moví por las habitaciones con una satisfacción silenciosa, colocando el sofá gris cerca de la ventana, posicionando la televisión frente a él y colgando las cortinas que había elegido por su suave calidez. Cada elección era deliberada, un reflejo de la independencia que había luchado por recuperar. Dejé la carpeta de documentos del juicio en el mesón de la cocina, sabiendo que la batalla había terminado y que la justicia había sido servida. El alivio que había parecido distante durante meses, ahora se asentaba en mis huesos. Había enfrentado la traición, la confrontación y la incertidumbre, y había emergido intacta, inquebrantable y plenamente yo misma. El trabajo me llamó como siempre lo había hecho, pero ahora se sentía diferente. Vertí energía en proyectos de diseño, cada nuevo boceto y plano, una reafirmación de mis habilidades y mi visión. Colaboré con clientes en espacios que reflejaban sus necesidades, mientras aprovechaba las lecciones que había aprendido sobre paciencia, precisión y atención al detalle. Cada proyecto era una oportunidad para afirmarme profesionalmente, sin compromisos ni interferencias. Me detuve en la sala mirando alrededor del espacio que había reclamado para mí y dejé que las lecciones se asentaran. Los límites deben mantenerse. La confianza debe ganarse y otorgarse con cuidado. Y el valor propio no puede depender del reconocimiento de los demás. Los años pasados de sacrificio y supervisión me habían enseñado estas verdades y ahora podía vivirlas libremente. El peso de los viejos conflictos se había levantado, reemplazado por una sensación de control, dignidad y esperanza. Cada mañana que despertaba en este departamento, recordaba que la vida podía reconstruirse, reformarse y recuperarse en cualquier etapa. Y mientras estaba junto a la ventana sintiendo el sol en mi rostro, pensé en el futuro, en la vida que seguiría creando independiente y plenamente mía. Me volví hacia el escritorio donde esperaban mis últimos bocetos de proyectos, lista para abrazar el siguiente capítulo de mi vida.